Bienvenidos a la ponencia Competencias para el manejo de información y la formación en investigación, a cargo de mi persona, Ivonne Harvey López, y mi colega Sandra Sequera Cisneros. Estamos dentro del área de prácticas innovadoras en la educación a distancia e inclusión educativa. Primero que nada, quiero darle las gracias en nombre mío y de mi colega por esta maravillosa oportunidad, por este espacio de compartir saberes, donde estamos seguros que será de muchísimo crecimiento y aprendizaje para todos. Espero que esta disertación nos permita establecer un diálogo a distancia, pero sabiendo que son estos los espacios que nos van a permitir seguir construyendo conocimientos. Un poco el contexto de la investigación que vamos a presentar a continuación. Vamos a plantear elementos iniciales para la discusión. Y estos elementos iniciales van planteados en función de 4 grandes áreas, dimensiones, que las podemos plantear como interrogantes. Una, ¿cómo ha sido la transición social hacia la sociedad de la información y del conocimiento? ¿Cómo esta transición social ha impactado al ser humano y su forma de ser, hacer, ser y convivir? ¿Cuáles competencias debe tener un estudiante, en este caso particular de la investigación, de la escuela de educación para lograr un manejo adecuado de la información en el desarrollo de investigación y la producción de conocimientos? Y no menos importante, en el contexto educativo, ¿qué competencias son necesarias para el desarrollo de la investigación y la producción de conocimientos? Parte de esta investigación, por supuesto, se enmarcó dentro del escenario de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, institución a la que pertenecí por más de 17 años y a la que mi colega Sandra Sequera, que en este momento se encuentra desde Venezuela, todavía ejerce dentro de la organización. Y por supuesto ha sido toda una línea de trabajo de investigación que hemos desarrollado como profesoras de la Cátedra de Informática y Educación. En este sentido es importante destacar que hay como 3 grandes elementos teóricos que han sido claves en el desarrollo de esta investigación. Uno, cuando hablamos de estos escenarios, hablamos de toda la realidad y que por supuesto ha sido tema de discusión en algunas de las otras ponencias que se han desarrollado se van a desarrollar durante el Congreso. Ok, y que tiene que ver con entender un poco cómo ha sido el desarrollo, esa evolución de la ciencia, el desarrollo tecnológico y particularmente lo que ha significado es ese concepto llamado de la sociedad de la información y del conocimiento, que ha marcado una pauta importante cuando hablamos de estas sociedades digitales, de estas sociedades de ceros y unos, que sin darnos cuenta, por supuesto, ha generado la dimensión que viene a continuación, que tiene que ver con los significados, ¿okay? Que ha recobrado estas nuevas sociedades y que tiene como elemento transversal esas llamadas tecnologías de la información y la comunicación. Estos nuevos significados, por supuesto, también han colocado en la palestra la expansión comunicativa. Estamos teniendo nuevos canales de comunicación, nuevas maneras de informarnos, de socializar, de estar en ese mundo que pareciera que no lo vemos, no lo palpamos directamente, pero en ese mundo de ceros y unos en la que nos desdibujamos y en la que estamos sumidos día a día, por supuesto, está representando un contexto donde no existen las fronteras, donde pertenecemos a un mundo que es global y que es local y donde estamos en esa lucha permanente en tratar de mantener nuestras esencias, pero así también tratar de responder al contexto y a las necesidades y demandas de esta nueva sociedad. Por supuesto, esto ha implicado una mayor producción y procesamiento de información, una capacidad ilimitada de almacenamiento, que es quizás uno de los grandes retos que se van presentando con el desarrollo de estas tecnologías. Hay mayores procesos de interconexión, hay una disminución en estas barreras de espacio y tiempo, por supuesto que pueden ser discutibles y que podemos plantear algunas interrogantes y algunas disertaciones a través de preguntas que podamos hacer a través del canal de YouTube, pero también está implicado nuevos patrones personales, políticos, económicos, culturales y sociales que nos permiten presentarnos ante un mundo en donde en este momento, por supuesto, estamos construyendo esa identidad a través de las nuevas redes sociales. Y las tendencias, por supuesto, nos ubican en ese escenario en donde se recobra ese valor al ser humano y el aprovechamiento que éste le da al conocimiento y a la información. Y por supuesto, esto está generando nuevas demandas académicas y profesionales y el desarrollo acelerado de procesos que antes eran inimaginables, porque la producción de conocimiento se realiza casi que de manera inmediata y en esta inmediatez y en estos grandes cúmulos de información, por supuesto, requieren
nuevas maneras y nuevas disciplinas con las cuales nosotros podemos abordar estos nuevos objetos de estudio. Y eso, por supuesto, hace una incidencia directa en lo que llamamos los procesos de investigación. Bueno, muchísimas gracias, Ivonne. Dentro de los elementos teóricos que tuvo esta investigación, para nosotras como investigadoras es importante, en principio, dar un contexto para que ustedes conozcan el marco en el que se llevó a cabo este trabajo. Entonces, esta investigación se llevó a cabo en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, específicamente en la modalidad de los EUS, que significa Estudios Universitarios Supervisados. Esto es una modalidad que se caracteriza principalmente por la no presencialidad, por la importancia que se le atribuye a la investigación en la formación del docente y por lo necesario que cada estudiante desarrolle diversas competencias para el desarrollo de un aprendizaje autónomo. El trabajo se llevó a cabo específicamente en la asignatura Técnicas de Documentación e Información, que está ubicada en el primer semestre y es un primer acercamiento que tienen estos estudiantes al tema de la investigación y a la práctica en investigación. La metódica utilizada está orientada básicamente a hacer investigación en temas educativos pertinentes y a la aplicación de diferentes técnicas que hasta este momento se estaban llevando a cabo solo y exclusivamente con fuentes de tipo documental bibliográfico, ¿sí? Lo que se buscó con esta investigación fue un poco cambiar la visión de la asignatura, integrar técnicas que estuviesen orientadas también al manejo de información digital, desarrollar diferentes procesos orientados a buscar, seleccionar, organizar y presentar información y trabajar diferentes estrategias para el logro de los aprendizajes que fuesen un poco más allá de lo meramente instrumental. Básicamente, el problema se relacionó a cuando los estudiantes necesitan o tienen necesidad de buscar y seleccionar información y al mismo tiempo tienen que enfrentarse a grandes cantidades de información, específicamente en el medio digital. Bueno, y dando continuidad a las bases teóricas dentro de esta investigación, como investigadora planteamos 3 dimensiones a abordar. Desde lo teórico, las competencias cognitivas para entender lo que es el manejo de información. Luego, desde lo práctico, las competencias para el manejo de información que deben desarrollar los docentes, lo que nos llevó a la propuesta que estuvo relacionado a la formación en el manejo de información y la formación en investigación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de competencias cognitivas para entender el manejo de información, dentro de los postulados o de los diferentes postulados que plantea esta teoría del aprendizaje, nos centramos en conocer cómo es el funcionamiento de la mente humana cuando procesa información, comprender cómo se llevan a cabo operaciones como codificar, comparar, localizar, capturar, almacenar información y cuáles son los procesos cognitivos de los diferentes niveles, los procesos cognitivos que emplea una persona, en este caso, para la ejecución de estas operaciones. Por ejemplo, la percepción, la atención, la memorización, el razonamiento, entre otros. Entonces, nos enfatizamos en comprender qué estructuras mentales intervienen en el proceso de aprendizaje de estos sujetos o de los sujetos que participaron como informantes, cómo un individuo transforma y organiza información, qué ocurre en su sistema cognitivo y cómo se produce el aprendizaje y qué le da valor y significado a la información que obtiene, cómo le da valor y significado en este caso. Cuando hablamos particularmente de las competencias para el manejo de información de los docentes, planteábamos por un lado la importancia de manejar diferentes contenidos, desde lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, es decir, el saber, el hacer y las actitudes, el saber hacer y el saber ser. Y
sobre la base de los diferentes autores que hablaban sobre competencias para el manejo de información, las identificamos como esas habilidades, conocimientos y actitudes que los estudiantes, en este caso los estudiantes de la escuela de educación, deben poner en práctica para identificar una necesidad de información en un momento determinado, en principio. Luego, la competencia para saber buscar de manera efectiva información, determinar si esa información es pertinente o no y convertirla posteriormente en un conocimiento útil y aplicable para sí. Por otro lado, cuando hablábamos de formación docente, se hizo una revisión de lo que han sido las tendencias a nivel mundial y nacional sobre formación docente en el marco del desarrollo tecnológico y dentro de los diferentes aspectos que encontramos con instancias como el PNUD, la CEPAL, la UNESCO, entre otros, hablábamos de 3 elementos que fueron esenciales para la propuesta o para el diseño de la propuesta. En principio, lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el contexto educativo estaríamos hablando entonces el uso educativo de las TIC. Luego, la importancia del desarrollo de competencias para enfrentar el mundo académico, pero también el futuro mundo profesional y laboral. Y luego, la importancia de lo que tiene que ver con la investigación, con la investigación y su relación con la producción de conocimiento. Todos estos elementos nos sirvieron de base para la formulación de la propuesta que estuvo orientada a la formación en el manejo de información y la formación en investigación. Entonces, cuando hablábamos de competencias para el manejo de información en la propuesta, sabemos que las competencias hablan de buscar, seleccionar, organizar y analizar y presentar información. Para efectos de esta investigación, nosotros nos centramos en los 2 procesos iniciales, lo que fue la búsqueda y la selección de información. Saber buscar implica buscar, acceder, consultar, localizar, capturar, seleccionar, identificar, valorar. Y reflexionar, por supuesto, en cómo se llevan a cabo todos estos procesos y sus implicaciones. Y luego, los procesos que se realizan desde lo instrumental, lo operativo, pero también desde lo cognitivo, en este caso. Interesantes los planteamientos que acaba de describir mi colega y amiga Sandra Sequera. Y por supuesto pasamos al plano de cuáles son esos elementos metodológicos que fueron el norte de esta investigación. Podemos hablarlo de manera general en 3 grandes momentos. Un primer momento que se orientó a todo lo que tiene que ver con la revisión de materiales escritos y todo el análisis de contenidos y documentos que permitían revisar el escenario bajo el cual se estaba desarrollando este proceso de investigación. Luego un segundo momento que implicó dentro de ese momento como 3 grandes fases. Una que tenía que ver con el diagnóstico y establecer las categorías de análisis bajo los cuales se iban a implementar los distintos instrumentos de recolección de información que luego por supuesto iban a pasar por validación de experto y presentación de resultados. Luego lo que fue el diseño y la aplicación de la propuesta y por último lo que fue la fase de evaluación a través por supuesto también de cuestionarios, análisis y presentación de resultados. Y un tercer momento que tuvo que ver con la elaboración de las recomendaciones y conclusiones finales, por supuesto, a los cuales se llegaba con la presente investigación. Es importante detallar en este sentido que el enfoque que se utilizó para la investigación estuvo orientado a una investigación de corte cualitativo, donde se analizaron, por supuesto, donde los sujetos participantes de esta investigación fueron los estudiantes de la escuela de educación, es decir, estábamos hablando de estudiantes que van a ser, que están estudiando para ser educadores. Esto es un contexto bien particular porque por supuesto nos permitía hablar de formación docente y nos permitía además entender y asumir la importancia que tiene para los educadores el comprender estos elementos acerca del desarrollo de competencias para el manejo de información como herramienta clave, ¿ok? Para el éxito no solamente de su práctica cotidiana, sino de todo lo que puede desarrollar a través de los espacios de accionar
en sus espacios de enseñanza y aprendizaje y en sus espacios, por supuesto, dentro del aula de clase. Dentro de las técnicas de recolección que se utilizaron está el cuestionario, donde teníamos como tres grandes áreas, que eran los datos generales, lo que tiene que ver con el manejo de las tecnologías, donde se medía un poco cuáles eran las competencias y los niveles que tenían estos sujetos de la investigación en cuanto al manejo y uso de las tecnologías de información y comunicación. Y por supuesto lo que tenía que ver con los procesos en el manejo de información. Era importante destacar en este sentido hacia dónde estaban apuntando las respuestas de los participantes, que en próximos segundos lo va a explicar mi colega, y que nos permitía además identificar cómo era que este participante sujeto de investigación realizaba procesos de investigación. Dentro de las técnicas y análisis de resultados estuvo lo que fue el análisis de documentos a través del establecimiento de categorías y un análisis estadístico básico. En cuanto a los aspectos que podemos resaltar de los sujetos participantes dentro de esta investigación, bueno, fueron 118 sujetos participantes, de los cuales 73 eran de género femenino y 45 de género masculino, la mayoría de ellos con una formación única y exclusivamente académica. La mayoría tenían conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas, específicamente lo que tiene que ver con el correo electrónico, las redes sociales y el chat. En cuanto a la frecuencia de uso, se enfatizó en el uso del chat a través de WhatsApp y el uso de las redes sociales. Nos llamó la atención que estas herramientas en su mayoría estaban orientadas a uso personal, no a uso académico y no a uso laboral. Manifestaron que sí estaban con la disposición y con la necesidad de formarse en el uso de estas herramientas tecnológicas según necesidades, digamos, académicas y laborales. Manifestaron tener disponibilidad para el manejo de dispositivos tecnológicos, que no habían realizado ningún tipo de formación, al menos no en los últimos 3 años, alguna formación, digamos, formal, y manifestaron estar abiertos a las posibilidades de formarse en el manejo de herramientas, servicios y aplicaciones. En cuanto a los aspectos que resultaron de las preguntas abiertas, es importante destacar que se trabajó, como se dijo en un principio, con 3 momentos de lo que son las competencias para el manejo de información: la fase de prebúsqueda, búsqueda y selección de la información. En este sentido, los estudiantes plantearon entre los diferentes aspectos, de manera muy general en este momento, plantearon en principio la importancia del desarrollar competencias para delimitar necesidad de información. Para ellos fue importante, no lo habían hecho, pero para ellos fue importante aprender a delimitar información, aprender a delimitar cuál era la necesidad de información real que ellos tenían en ese momento, con diferentes estrategias que se aplicaron. Luego, lo importante del manejo analógico de diversas fuentes de información, pero también ahora el manejo de lo digital. Por otro lado, para ello fue importante determinar criterios para buscar información, criterios para seleccionar información, para evaluar fuentes, para evaluar autores, para evaluar fechas, para evaluar instituciones, en este caso. En cuanto a lo que tiene que ver con lo actitudinal, para ello fue importante reflexionar sobre por qué un docente debe aprender a investigar, qué logra aprendiendo a investigar y qué competencias debo desarrollar yo para llevar a cabo un proceso de investigación. Y por supuesto todo esto en el marco de lo que es su formación como docente. Dentro de las conclusiones y recomendaciones más importantes que podemos analizar dentro de este proceso de investigación, tenemos uno, lo que fue el análisis en la significación que le daban los sujetos participantes de la investigación a la producción de conocimientos, qué se entiende por el manejo de información y el desarrollo de investigación en la formación docente. El otro punto está orientado a
los fundamentos teóricos y prácticos que permitieron establecer dentro de la propuesta el diseño de estrategias que estuvieran realmente dirigidas al logro de aprendizajes que permitieran además desarrollar competencias en el manejo de información desde un enfoque cognitivo. O sea, más allá de la búsqueda, análisis, desarrollo de la investigación, era cómo los sujetos participantes del proceso de investigación lograban entender y establecer esta metacognición de qué implica hacer un proceso de investigación y cómo hago yo para aprender cada una de estas fases. En un tercer momento, lo que tiene que ver con determinar las competencias necesarias para el manejo adecuado de información, y fíjense que hago el énfasis en la palabra adecuado porque sobre todo cuando nos enfrentamos a búsquedas de información con tantos cúmulos de datos que nos encontramos a través de las redes, es importante poder desarrollar este tipo de competencias. ¿Y qué implicaciones tiene en el desarrollo de procesos de investigación en el contexto educativo? El otro punto fue el diseñar las estrategias, por supuesto, para el logro de aprendizajes en el desarrollo de competencias asociadas en el manejo de información y la investigación desde este enfoque, desde el enfoque cognitivo, y luego determinar la eficiencia de las estrategias diseñadas en el desarrollo de competencias, es decir, no solamente los resultados tal y como los vieron en la disertación anterior, nos estamos enfrentando, por supuesto, a qué tan eficientes o no fueron estas estrategias cuando se implementaron. A las conclusiones que por supuesto se llega cuando se ven estos resultados positivos es que en la medida en que tengamos docentes formados y capacitados para enfrentar estas nuevas demandas y estas nuevas realidades, por supuesto el escenario va a ser mucho más efectivo para que ellos puedan desarrollar procesos de investigación. De manera general, por supuesto, presentamos algunos de los autores más importantes que fueron desarrollados en investigación, y yo creo que el punto más resaltante ante todo este proceso de la investigación es entender la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad de información y conocimiento, la producción del mismo y cómo podemos seguir manteniendo ese ciclo de la información donde nosotros somos capaces de utilizar información que tenemos a la disposición, generar procesos cognitivos para su desarrollo y producción de conocimiento, y luego cuando nosotros somos capaces de divulgarlo y compartirlo con el resto, se vuelve en materia prima también para otros usuarios. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido de utilidad la información acá presentada y segura de que podemos continuar parte de esta disertación a través de preguntas que puedan plantearnos a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias.